el procedimiento administrativo todavía estaba intacto y luego de evacuar algunas diligencias previas, lo íbamos a poner en marcha. No digamos el procedimiento judicial, que está todavía muy lejos. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos días? La Unión Nacional de Educadores presentó el día viernes de la semana pasada, dentro del término legal correspondiente, la apelación de la resolución 498-2016 del Ministerio de Educación, con el cual resolvieron disolver a la Unión Nacional de Educadores y a la vez nombrar la Comisión de Liquidación. Lo hemos hecho sustentado en normas de derecho nacionales, internacionales, que son las que respaldan nuestra posición. Estamos a la espera de que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, responda a esta apelación. Paralelamente con la apelación presentada a la resolución administrativa de disolución de la UNE, en vía constitucional presentamos también la semana pasada una acción de protección constitucional que luego del sorteo recayó en la Unidad Judicial de Tránsito, donde el doctor Marco Antonio Tamayo Mosquera y él, mediante providencia expedida el 1 de septiembre, ha convocado para el día de mañana, a partir de las 10:30, en la Unidad Judicial de Tránsito, a la audiencia pública oral contradictoria de sustanciación de este recurso, de esta acción de protección constitucional. Esta acción constitucional que nosotros hemos presentado, básicamente, se refiere a la vulneración de varios capítulos de derechos fundamentales de la Constitución de la República, tanto en la sustanciación de la resolución como en la producción del acto administrativo que llevó a la expedición de esa resolución. Hemos señalado que se han violentado derechos constitucionales y humanos referidos al debido proceso, contemplados en la Convención Americana, Pacto de San José, artículo 8, en la Constitución de la República, artículos 76, numerales 1 y 3, derecho a la defensa, contemplado en la Constitución de la República, artículo 76, numeral 7, literales A, B, C y L, derechos a la seguridad jurídica, contemplado en la Constitución en el artículo 82. Este es un primer gran capítulo. Allí también están derechos a la defensa, contemplados en el propio Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que se han violentado. Se han violentado también derechos a la libre asociación, contemplados igualmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio 87 sobre la libertad sindical y protección del derecho a la sindicalización, que prohíbe expresamente a los gobiernos disolver por vía administrativa cualquier tipo de organización sindical, ya sea una organización de trabajadores o ya sea una organización de empleadores. Hemos demandado también el derecho a la propiedad. Luego del asalto que se produjera el día 29 de agosto al local de la Unión Nacional de Educadores, usurpando el patrimonio de la organización y poniéndola en manos, no sabemos de quién, puesto que la comisión liquidadora nombrada por el propio ministerio, de manera ilegal, sin norma que la respalde, tampoco se encuentra laborando ni actuando en ese local. Estas acciones evidentemente atentan también contra norma expresa. La Unión Nacional de Educadores es un sindicato de los maestros. Así lo determina
el decreto ley expedido por la Cámara Nacional de Representantes el 3 de septiembre de 1979 y publicado en el registro oficial número 16. En el tercer considerando de este decreto ley se dice que es deber de todo Estado democrático promover y garantizar la formación de organizaciones sindicales, confederaciones, asociaciones y en general agrupaciones que tengan como objetivo el mejoramiento y superación social y económica del pueblo ecuatoriano. El decreto ley que está vigente, porque es este con el que la UNE recuperó su vigencia jurídica en el año 1979, el 3 de septiembre, califica, tipifica a la Unión Nacional de Educadores como un sindicato, como un gremio. Por lo tanto, no ha lugar las interpretaciones antojadizas del Ministerio de Educación incorporadas en la resolución que hemos impugnado en el sentido de que la UNE no es una organización sindical, no es una organización gremial. Todo esto y otros elementos indudablemente mucho más ampliados vamos a sostener el día de mañana en la acción de protección ante el juez constitucional y por ello hemos solicitado que el juez constitucional acepte nuestra demanda, restituya nuestros derechos y obviamente deje insubsistente, anule el acto administrativo con el cual se expidió la resolución de disolución de la Unión Nacional de Educadores. Estamos seguros que si el juez constitucional actúa en derecho, sin obedecer a presiones, ni a chantajes, ni a intimidaciones, con presencia de funcionarios que han hecho costumbre ahora, en nombre del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en nombre del Ministerio del Interior, hacerse presentes en las audiencias que se realizan en las diversas dependencias judiciales, si es que efectivamente la justicia actúa con independencia, dejando de lado todas estas presiones y rechazándolas, estamos seguros que la acción de protección presentada por la Unión Nacional de Educadores tendrá una respuesta favorable, porque así corresponde al derecho, a la razón y a la justicia. Esto es lo que queríamos indicarles, señores periodistas. Paralelamente también indicarles que la próxima semana, una vez que se hayan evacuado estas diligencias, una vez que hayamos recibido la respuesta a nuestra apelación presentada al Ministerio de Educación, concurriremos a la Fiscalía General del Estado para presentar nuestra denuncia penal amparados en lo que dispone el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal referido al delito de usurpación y también a otros tipos penales concurrentes en esta acción, a solicitar, decíamos, que se inicie la investigación previa por el delito de usurpación y otros en contra del director, del subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, en contra del señor Intendente General de Policía de Pichincha y en contra de los miembros de la Comisión de Liquidación que ilegal y espuriamente están integrando una comisión que no corresponde desde el punto de vista del derecho y la razón. Para que ellos, en un proceso penal, respondan por todas estas violaciones y obviamente, en el momento oportuno, presentaremos también la acusación particular y reclamaremos todas las reparaciones a las que tiene lugar la Unión Nacional de Educadores como resultado de este acto ilegal, brutal, ejercido solo por el abuso del poder y la fuerza. Es decir, no, las medidas cautelares tenía ya que haberlas resuelto el juez el momento de calificación de la demanda. Y él no proveyó esas medidas cautelares, no las aceptó porque dijo que conceder las medidas cautelares sería pronunciarse sobre los elementos de fondo de la demanda y que él prefería no hacerlo porque prefiere pronunciarse el momento ya en que se haya sustanciado la audiencia. Mientras tanto, ¿qué pasa con los trabajadores de la UNE? ¿El local está cerrado? Sí, el local efectivamente está cerrado. La comisión liquidadora no está actuando en el local.
Ese local está abandonado. A los trabajadores no les han permitido el ingreso. Absolutamente falso. Los trabajadores se han pronunciado públicamente señalando que ellos no tienen ninguna obligación pendiente y que no van a iniciar ninguna acción contra la Unión Nacional de Educadores. La persona a la que se refiere el ministro de Educación, que habita en la parte de atrás del local de la Unión Nacional de Educadores, es una persona que tiene un contrato de arrendamiento con la UNE desde hace muchos años, creo que desde la época de los años 70, ya es una persona de avanzada edad y evidentemente ella no ha sido trabajadora de la UNE. Ese es el único caso al que el ministro se refiere. Tiene un negocio, es decir, no es ni empleada ni trabajadora de la Unión Nacional de Educadores. La comisión, sin embargo, está haciendo una recepción de denuncias sobre cobros indebidos y según nos decía el subsecretario Llanes, ya hay 2.500 reclamos. ¿Cómo está esa situación? Han dicho que tienen 2.500, pueden tener 10.000. Lo que ellos, el momento de asaltar, se llevaron las computadoras, les tienen que responder. Una denuncia tiene que ser respondida, tiene que recoger toda la información que requiere, no porque denuncian y es una realidad. Como no han tenido éxito en sus famosas convocatorias para las denuncias, ahora se inventan de que los docentes unionistas pueden ir a retirar las alícuotas, como que la Unión Nacional de Educadores es una institución financiera, es una organización sindical, con cuota sindical hasta el 2009 que el correísmo nos la retiró. Luego una organización sindical de hecho y de derecho con aportes voluntarios de los docentes que han recibido informe económico de sus aportes durante los congresos ordinarios, el último en el ordinario en Quevedo en el 2014, rendición de cuentas en el Congreso Extraordinario en el 2016, en asambleas cantonales, provinciales, cada núcleo provincial, cada sede cantonal tiene su rendición de cuentas a los dueños y aportantes voluntarios de la UNE, a nadie más. El señor ministro, el señor subsecretario tiene que ir a pedir cuentas a donde ellos han entregado su plata. ¿Cuánto recibió la UNE en aportes voluntarios? Los aportes voluntarios han venido variando, porque unas veces dan $10, unas veces dan $5, y no es a la UNE nacional. Cada UNE provincial y cantonal tiene sus aportes y tiene su autonomía. Lo que hace la UNE nacional es orientar a todo en política educativa, orientar en acciones para defender los derechos de los trabajadores, y eso suma un aporte voluntario pues de cada provincia. No tiene la UNE nacional ni afiliaciones ni descuentos. Si yo quiero aquí añadir un hecho, denunciar al país, denunciarle a la opinión pública de que el Ministerio de Educación está a través de la Comisión Liquidadora fraguando, forjando supuestos acreedores en contra de la Unión Nacional de Educadores. ¿Para qué? Para eventualmente festinar su patrimonio. Ellos han expedido 2 formularios en el lapso comprendido desde la disolución de la UNE para acá. En el primer formulario llamaron a todos los maestros que supuestamente les hayan descontado sin su autorización a que denuncien que han sido objeto de un descuento injustificado. Los formularios con el logotipo de la Comisión Liquidadora los entregaban en las gobernaciones de todas las provincias del país. En ese intento fracasaron. Eso de que tienen 16.000, 6.000 es cuento. Y yo escuché una declaración de algunos de los funcionarios que decían que tienen 16 denuncias. Finalmente, creo que nadie les puede denunciar nada. Porque el problema es que el aporte que han dado los maestros es un aporte voluntario que se hace a través de la firma de una solicitud que ellos personalmente la llevan a la Unión Nacional de Educadores, y la Unión Nacional de Educadores les inscribe y ellos mismos notifican al banco para que les hagan el descuento y transfieran el monto de su descuento a la cuenta de la UNE. Por lo tanto, no hay forma alguna de que la UNE les imponga, les obligue a que ellos
aporten para la UNE. Primera situación. Segunda situación, como eso les ha fracasado, ahora el día de ayer precisamente, hemos visto que han expedido un nuevo formulario, también con el logotipo de la comisión liquidadora, que se están entregando en las dependencias del Ministerio de Educación, en los distritos, ¿ya? Formulario en el que ya no les llaman a presentar la denuncia por el descuento injustificado, sino que les dicen que yo, maestro X de tal provincia, solicito que me devuelvan los aportes que yo he hecho a la Unión Nacional de Educadores en los últimos 30 años. Ya. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? No tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, ya ha ocurrido, si no me equivoco, en el Cantón Milagro, ¿ya? Sí. Que miembros de la red de maestros, institución, frente político, aliado a Alianza País, aliado al gobierno, está reclamando que le entreguen el local de la Unión Nacional de Educadores de la ciudad de Milagro a ellos, ¿ya? Que no son miembros de la Unión Nacional de Educadores. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el gobierno? Forjando supuestos acreedores para decir, muy bien, aquí hay 20,000 o 10,000 o 5,000 personas que han presentado una solicitud de que les devuelvan los aportes, ya no indebidos ni debidos, los aportes que han hecho durante los últimos 20 años, y como cada uno más o menos tiene derecho a $1,000, a ver, son 20,000 por 1,000, son 20 millones, a ver, entonces, vamos a rematar el local de la UNE, ya para de ahí obtener el monto, vamos a rematar el local de Guayas, de Pichincha, de Azuay, y con eso vamos a pagarles a estos supuestos acreedores. Yo denuncio al país que este es un asalto. Por eso hablamos siempre de un asalto que se quería hacer con el patrimonio de la UNE. Y eso no tendrá éxito. Miren ustedes, el decreto 16 del año 79, que devolvió la personería jurídica que le quitó la dictadura en el año 77 a la Unión Nacional de Educadores, entre las medidas que contempla cuando le devuelve la personería jurídica, ¿qué dice? Artículo 1. Derogas el decreto 1476, que fue el que expidió la dictadura. Artículo 2. Reconócense los derechos de los maestros que fueron separados de sus cargos en forma represiva. Artículo 3. Reintégrese los valores que con cargo a sus remuneraciones fueron injustamente descontados al magisterio con ocasión del movimiento clasista del mayo del 77, porque la dictadura resolvió no pagarles los sueldos a los maestros durante todo el periodo que duró el paro. Artículo 4. Las medidas retaliatorias ejercidas por la dictadura no constarán en la hoja de vida profesional de los maestros. Artículo 5. Ojo, el gobierno nacional pagará los costos de reparación de los daños materiales causados a la Unión Nacional de Educadores como consecuencia de las intervenciones dictatoriales, para cuyo avalúo se nombrará una comisión especial. Se devolverán a UNE los muebles y enseres de su propiedad que fueron entregados a diversas dependencias estatales como consecuencia de la intervención dictatorial antes señalada. Y así por el estilo. Facúltase al Ministerio de Finanzas para que fije partida presupuestaria, para que va a cumplir con esto, etcétera, etcétera. Esto le espera a quien se atreva a festinar los dineros de la UNE. Correa ya se va, decimos nosotros, pero no se va a ir impune. Y los funcionarios que en nombre de él y acatando sus órdenes están haciendo lo que están haciendo contra la UNE, tendrán que responder civil, penalmente, pero también patrimonialmente, porque en el país existe el derecho de repetición, ahora contemplado en la Constitución. Y por lo tanto, funcionarios públicos que al margen de la ley efectivamente usurpen bienes que no les pertenecen, serán objeto de la acción del Estado ecuatoriano por haber usurpado esos bienes. Yo quiero entonces alertarle al país y decirle al país que si se festinan los bienes de la UNE, eso no quedará en la impunidad. Y aquí está una prueba. En el 77 hicieron lo mismo. Y en el 79 tuvieron que responder con una diferencia. Ahí no había derecho de repetición. Ahora sí hay derecho de repetición. ¿Qué otras instancias quedan antes de ir a las Cortes Internacionales aquí? Bueno, el procedimiento
legal, digamos, todavía está a mitad del camino, el propio procedimiento administrativo. Recién hemos presentado la apelación, estamos esperando la respuesta a la apelación. Luego de eso veremos si presentamos o no el recurso extraordinario de revisión, porque ese es un recurso que tenemos 3 años para presentarlo y se lo hace ante el propio ministro de Educación. Podemos desistir de ese recurso, no presentarlo e irnos directamente a la vía judicial, ya fuera del ámbito administrativo, con la presentación del juicio contencioso administrativo en contra del ministro de Educación. Ese ya es en sede judicial, en el Tribunal Contencioso Administrativo, ya no con las normas del ERJAFE, ya no con los funcionarios del Ministerio de Educación, sino con los jueces de la función judicial. Y allí entonces iniciaremos ese proceso, que puede durar 1 año, que puede durar 2 años, puesto que ustedes saben, eso se sustancia incluso en casación si es que fuere del caso. Y luego, paralelamente, podemos, una vez que termine ese proceso, digamos, hemos activado mecanismos ante la Corte Interamericana de petición de medidas cautelares. El propio Código Orgánico General de Procesos contempla ahora de que al momento de presentar la demanda contenciosa administrativa, la organización accionante, en este caso la UNE, puede solicitar medidas cautelares. Ya no es ante el ministro de Educación. Nosotros, cuando presentemos el juicio contencioso administrativo, evidentemente solicitaremos medidas cautelares al mismo momento de presentación de la demanda. Por lo tanto, los recursos, tanto en el ámbito administrativo, que todavía no se han agotado, y los recursos en vía judicial, que todavía ni han empezado, estamos accionándolos conforme se van agotando los plazos, los tiempos, vamos recibiendo las respuestas a las acciones que hemos interpuesto, y en el momento oportuno, pues, seguiremos con cada uno de ellos. El candidato Lazo les ha ofrecido devolver la personería jurídica, dice él, si llega a la presidencia. ¿Cómo ven ese anuncio? Bueno, todos los candidatos ahora han ofrecido eso y otras cosas. Han ofrecido devolver la personería jurídica en el caso de Lazo en el primer mes de gobierno, devolver el fondo de cesantía al magisterio ecuatoriano, pero nosotros, evidentemente, como organización, formamos parte de un proyecto social y político, el Acuerdo Nacional por el Cambio, y efectivamente las organizaciones sociales sabrán a quién le dan su confianza y a quién le confían la posibilidad de que les devuelvan sus derechos. Ese es un asunto que todavía en este momento no está ni en debate ni en resolución. Eso oportunamente lo resolverán los organismos correspondientes